Que el cine no es historia ya lo sabemos, pero a veces Hollywood se pasa el juego y convierte una época entera en una verbena de anacronismos, amores imposibles y reinas con más flexibilidad que un acróbata. Shakespeare in Love es una película maravillosa, sí, pero rigurosa. Lo que se dice rigurosa, no mucho. Hoy vamos a desmontar con humor patrio y cariño las licencias históricas más gordas que se marcaron. Porque el bardo puede que escribiera teatro, pero aquí lo que tenemos es un drama, una comedia y un poquito de ciencia ficción. Así, todo junto, un batiburrillo. Vamos al lío. Número 10. Shakespeare, el soltero de oro. La película muestra a un William Shakespeare joven, libre como el viento, entregado a la pasión, sin anillos ni compromisos. En 1593, Shakespeare estaba casado desde hacía más de una década con Anne Hathaway, y además tenía 3 hijos viviendo en Stratford. Vamos, que de soltero nada de nada, era un hombre casado con responsabilidades y probablemente más hipotecas emocionales que versos. Pero claro, era mucho más romántico vendernos al Shakespeare ligón que recordar que en realidad a esas alturas ya era un señor que probablemente suspiraba más por un día de descanso que por una aventura prohibida. Si es que hasta en el siglo XVI el marketing era lo primero. Número 9. Romeo y Julieta, escrita sí, pero antes de tiempo. ¡No! En la película, nuestro querido Will, inspirado por su nuevo amor prohibido, se pone a escribir Romeo y Julieta en 1593 como quien escribe un WhatsApp. La tragedia fue escrita entre 1595 y 1596. En 1593, además, los teatros estaban cerrados por la peste. Vamos, que Shakespeare estaba más entretenido sobreviviendo que componiendo dramas adolescentes. Eso sí, qué bonito le quedó eso de «te veo y me inspiras una obra maestra». Aquí, si acaso, lo que le inspiraría sería la necesidad urgente de escribir cualquier cosa para pagar las facturas, que eso sí que inspira de verdad. Número 8. Tabaco en Virginia, antes de que existiera Virginia. En la película, el repelente Lord Wesser planea enriquecerse plantando tabaco en la colonia de Virginia. Muy emprendedor el chaval. Lo que pasa que la primera colonia inglesa permanente en Virginia no se fundó hasta 1607. En 1593 lo único que había allí era bosque, mosquitos del tamaño de galgos y muchas ganas, pero poco más. Y oye, visionario sí que era. Podrían haberle nombrado el emprendedor del año y regalarle una camiseta de startup del siglo XVI. Eso sí, cosechar tabaco en una colonia fantasma, negocio redondo, pero para el más allá. Número 7. Teatro abierto en plena peste. A pesar de la peste, los teatreros reabren el Teatro Rosa y siguen montando obras como si fueran feriantes. En la realidad, durante el brote de peste de 1593, los teatros de Londres estuvieron cerrados más de un año. 0 funciones, 0 aplausos, solo silencio y oraciones. Vamos, que si en plena pandemia del siglo XXI cerraron los bares, en 1593 no iban a estar para montajes de Romeo y Julieta. Más bien estarían montando altares, pero claro, hacer una peli sin escenarios llenos de actores es como una paella sin arroz, triste y sospechosa. Número 6. Mujeres en el escenario que se quedan tan panchas. Viola de Lesseps se sube al escenario disfrazada de hombre y actúa delante de todo Londres. Cuando se descubre su secreto, la reina Isabel suelta un «bueno va, se lo vamos a dejar pasar esta vez». En la realidad, en la Inglaterra de 1593 estaba prohibidísimo que las mujeres actuaran en teatros públicos. Todos los papeles femeninos los interpretaban chavales imberbes, y que una dama noble hiciera eso hubiese sido poco menos que un escándalo nacional. Imagínate en la época la Inquisición entrando a escena con un sketch de Martes y 13. Pero no, en la peli todo es amor, tolerancia y no pasa nada, seguimos con el show. ¡Ole, ole! Número 5. Isabel I, la reina del incógnito. ¡Yes! La reina Isabel I aparece de incógnito en el teatro público, sentadita entre el populacho y viendo la obra como una más. En la realidad, la reina, por seguridad y protocolo, jamás hubiera puesto un pie en un teatro público. Los actores iban a palacio a representarle las obras, no al revés. Vamos, que esto es como si el rey Felipe VI se plantara en la grada de preferencia del campo de su barrio en un partido de fútbol. No es imposible, pero vamos, que lo más parecido sería verle en una peña flamenca un jueves noche. Número 4. Acabados de salir de un anuncio de colonias. Todo el mundo en la película parece recién salido de una pasarela, pieles limpias, dientes blancos, ropajes inmaculados, olores inexistentes. La Londres de finales del siglo XVI era un festival de olores, roña y suciedad. La higiene brillaba por su ausencia y la moda era más práctica que glamurosa. Eso sí, Hollywood nos vendió el Londres de Shakespeare como si fuera una versión vintage de Zara Home. Si hubieran rodado con realismo, la mitad del presupuesto se habría ido en ambientadores. Número 3. Amistades peligrosas. Shakespeare y Marlowe. En la película, Shakespeare y Marlowe son poco menos que colegas de cañas literarias, intercambiaban ideas como cromos.
En la realidad no hay pruebas sólidas de que se conocieran personalmente. Marlowe ya era una estrella cuando Shakespeare empezaba, y para rematar, Marlowe murió en 1593, justo cuando Shakespeare apenas despegaba. Eso de pedirle a Marlowe consejo creativo habría sido como si Rosalía le pidiera ayuda a Serrat en su primer disco. Igual coincidieron en algún tugurio, pero de ahí a compartir bocatas de calamares va un trecho. Número 2. Personajes que no sabían que existían. ¡Oh, my God! En la peli aparecen nombres como John Webster, jovencísimo ya fascinado por la sangre y la tragedia. John Webster existió, sí, pero en 1593 tenía 13 años. Muchas de las figuras que salen en la peli o no coincidieron en ese momento o son versiones altamente creativas. Eso sí, meter cameos históricos random es muy útil. Le da a la peli ese aire de esto seguro que pasó, mientras el espectador medio asiente como si supiera quién era Webster. Trucos de guión, Kenny Hitchcock. Y número 1. Anacronismos con arte y sin disimulo. Desde terapeutas medievales hasta recuerdos turísticos tipo Recuerdo de Stanford upon Avon. La película suelta anacronismos a diestro y siniestro. Ni había terapia psicológica, ni existían las tazas souvenir, ni el merchandising teatral, y mucho menos un Shakespeare tirando bolitas de papel a la papelera mientras sufre bloqueo creativo. Pero oye, no seremos nosotros quienes critiquemos esa creatividad desatada. Al fin y al cabo, ver a Shakespeare de intelectual atormentado en 1593 tiene su gracia. Lo mismo si llega a inventar la taza souvenir, hoy tendríamos su foto en las gasolineras. ¡Qué lástima de oportunidad perdida! Así que ya sabéis, Shakespeare in Love es una delicia, un bombón cinematográfico, pero con la precisión histórica de un mono aporreando una máquina de escribir. Aún así, no pasa nada, porque el cine como el teatro no siempre buscan la verdad. Buscan la magia y como buenos amantes de la historia, solo nos queda decir, disfruten de esa maravillosa mentira que es el cine.